Biblia con este pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 permítanme. No encuentro Pedro ahora. Segunda de Pedro 1, versículos 16 1 al 21. Y voy a comenzar este pasaje con los primeros 3 versículos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro va a decirnos que nos ha dado a conocer, bueno, les decía a sus oyentes de ese tiempo, que les había dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas. En el griego la palabra, o que se traduce a fábulas, es mitos, ¿sí? Y es que la historia bíblica, lo que nos va a contar los apóstoles, y en este caso Pedro, refiriendo a sus oyentes, nos está diciendo que la Biblia no es un cuento. Y he aquí el gran trabajo de mis hermanas las maestras, porque no les contamos cuentos bíblicos a nuestros niños, de personajes como David, como Daniel, como Moisés, ¿verdad? No son historietas, no son mitos de personajes, ¿verdad? De un libro, sacados de un libro. No, sino que son hechos reales que sucedieron en la vida de estas personas, de estos hombres, de mujeres también que nos cuenta la historia bíblica. No son mitos para nosotros. Así insiste el apóstol Pedro cuando va a decir con certeza que su mensaje no estaba basado en cuentos o en mitos, sino de algo que vieron sus propios ojos. Ellos eran testigos de aquello que habían visto con sus propios ojos. Nosotros no lo vimos, pero creemos a la palabra de Pedro, de Juan y de todos los demás apóstoles, de lo que habían visto, escuchado, experimentado al seguir al Señor Jesucristo. Dicen que un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Eso lo dice Sainzi Dali, un investigador, que nos va a decir que estos métodos científicos se van a observar a lo largo de un tiempo. Vamos a estar observando sucesos que pasan a través de ellos. Pero Charles Darwin va a decir lo siguiente: no vemos nada en estos lentos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Darwin decía que la evolución era un proceso, pero hasta este tiempo no hemos visto cambios, no hemos visto nada de esos cambios que él hizo en su hipótesis, dijo en su hipótesis. El tigre sigue siendo tigre, el león sigue siendo león desde el tiempo que nosotros sabemos, y bueno, más allá, ¿verdad? Siguen siendo felinos, no han pasado de ser esa especie a otra.
Los monos siguen siendo monos a lo largo de la historia y no han cambiado, no hemos visto esos procesos de cambio. Sin embargo, si nosotros observamos la historia bíblica y los testimonios de estos hombres que vieron cada uno de estos acontecimientos, que observaron los apóstoles, los escritores tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que han sido observados por científicos a lo largo de varios siglos, lo único que han encontrado es que esas historias son veraces, son una realidad, no son un mito, no son cuentos. Lo que Pedro nos está diciendo es que lo que él nos escribe y lo que él nos cuenta no está basado en mitos o en historias fantasiosas de los apóstoles, sino una realidad que ellos vieron. Y nos cuenta un momento de lo que él vivió. Dice que cuando ellos vieron esto y nos están contando, él se acuerda de un momento en su historia, en el momento que vivió con el Señor Jesucristo, diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, ¿sí? Le fue enviada una magnífica y gloriosa voz, ¿verdad? Que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan de este momento, hermano? ¿Cuándo pasó eso? ¿Se acuerdan? A ver, díganme, ¿cuándo pasó ese momento que Pedro nos está contando? Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Sí, es cierto, también ahí escuchamos esa voz que dijo: este es mi Hijo amado. Pero Pedro nos da otro dato, dice que: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. No está diciendo que estábamos en el Jordán, porque en ese tiempo no estaban todavía los discípulos. Jesús apenas iba a iniciar su ministerio, pero se escuchó esa voz. Fue cuando ya estaban reunidos todos los discípulos de Jesús, y en aquel monte, ¿sí?, donde estaban ellos, apareció con Jesús Moisés y Elías. Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. Y Pedro nos lleva a través de estos datos históricos reales ese momento de la transfiguración del Señor Jesús, que se iluminó, que vieron la gloria de Dios, y nos lo cuenta Mateo en el capítulo 17, Marcos en el capítulo 9 y Lucas en el capítulo 9. Así que no tenemos cuentos, hermanos, son hechos reales, comprobados hoy en día. Lo siguiente que Pedro nos quiere contar y nos está diciendo es, versículos 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos, dice, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Hoy los niños nos decían: ¿a qué estamos más atentos? ¿A nuestro celular o a la palabra de Dios? Pedro nos dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos prestar mucha atención. Mucha atención. Hay tres aspectos en esto de lo profético, de las profecías. Nosotros entendemos que las profecías no son solamente eventos futuros que van a suceder y que los profetas como que adivinaban, ¿verdad? O como nosotros hoy estamos acostumbrados a ver aquellos
que predicen el futuro, que a través de las cartas, a través de leyendo la mano, diciéndote el horóscopo. No, el evento profético para las Escrituras tenía tres cosas: era revelar algo acerca de Dios. Y ya hemos visto en estos días, la semana pasada, que hay dos tipos de revelaciones, ¿verdad? La revelación general y la revelación especial. La revelación especial, esta revelación profética, nos da tres puntos importantes: revelar a Dios, desocultar a Dios y mostrar todos sus atributos a través de la creación, de todo lo que Él hizo, pero también a través de su palabra decirnos que es amoroso, misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Segundo, la revelación profética también tiene o lleva el propósito de revelar la voluntad de Dios, desocultar todas esas instrucciones, principios éticos aplicables a cualquier ser humano para la vida cotidiana. Y tercero, es revelar el fin de los siglos, el fin de los días, desocultar los planes escatológicos para cuando llegue el momento de que todo este mundo sea renovado, toda esta creación entre a ser ahora nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto, sin embargo, hermanos, esta revelación profética del Antiguo Testamento apuntaba a alguien, ¿verdad? ¿A quién apuntaba? ¿A quién apuntaba la revelación, niños? A Jesús, a Cristo Jesús. Cristo Jesús, dice la Escritura, dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Esas palabras, esa revelación profética segura, dan testimonio de mí, lo dice en San Juan capítulo 5. Y cuando Él vino, cuando el Señor Jesucristo vino, desocultó plenamente todas esas palabras proféticas, porque en Él está el cumplimiento de la palabra profética más segura. ¿Cómo? Bueno, decíamos que el propósito de la profecía era revelar a Dios. Bueno, Cristo reveló al Padre y le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo has estado conmigo y no conoces al Señor, al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo Jesús se da el cumplimiento profético de revelar su voluntad. Pues Cristo Jesús, a través de su enseñanza, a través de su predicación, enseñó a los hombres, tanto grandes como pequeños, todos los principios para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Todo en Cristo Jesús. Y la revelación profética, como decíamos, que es revelar el fin de los tiempos, Cristo Jesús desocultó toda su plena escatología con la humanidad. Él dio a conocer cómo serán las cosas antes de su venida, que no se sabe cuándo será, pero que estemos preparados para su venida. Por eso, venido Cristo, dice Pablo en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento de la ley, que Cristo iba a nacer bajo ley, bajo mujer, vino a hacerlo para redimir a los escogidos. Por eso, cuando Él vino, en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2.
En él habitó toda la plenitud de la deidad. Y junto con sus enseñanzas proféticas, por ser el verbo de Dios, tenemos una revelación cerrada y consumada, porque en Cristo se consumó toda revelación, hermanos. Él vino a cumplir toda esa revelación profética. De hecho, Él es la revelación profética más segura. Como decía el apóstol Pedro, por lo cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aquel día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Es Cristo Jesús, a través de su enseñanza en la palabra escrita, en su revelación escrita, que nos muestra y nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos adultos, pero también para la vida de nuestros pequeños. Y por último, leyendo los versículos 20 y 21, va a decir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto, hermanos, para nuestro tiempo, deja en evidencia a muchas personas egocéntricas que quieren hacer creer a usted, a todas las personas, a nosotros, que solo ellos tienen acceso, ¿sí?, a esferas especiales o a portales espirituales directos con Dios. Usted hoy abre el teléfono, como ahorita veíamos, y va a las redes sociales y todo eso, y va a escuchar cosas como esto. Y fui trasladada de aquí a la misma presencia de Dios. Y Dios me reveló, y vi el cielo, y vi el infierno. O cosas de otro tipo, como salí de mi cuerpo, me vi salir de mi cuerpo, vi salir mi espíritu y veía las demás cosas, ¿no? Cosas egocéntricas, hermanos, de aquellos que se creen que tienen una revelación privada y que la iglesia, que tú y yo estamos privados de una atención de parte de Dios, que solo ellos tienen esa revelación privada. Pues no, la Escritura dice esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso la interpretación bíblica nunca fue con un propósito individual, sino apegada a los creyentes, apegada a la iglesia, a los hermanos. Por eso nosotros, como iglesia presbiteriana y como iglesia reformada, estamos adheridas, ¿sí?, y apegados a concilios, a credos, a confesiones, de no solo lo que Manuel cree y deban creer ustedes, sino a lo que otros hermanos, hombres, a lo largo de la historia han hablado, hermanos. Por lo menos hasta los años 80, nosotros escuchábamos que los hombres eran pastores o evangelistas. Evangelistas como Billy Graham, como Gigi Ávila en Latinoamérica, Luis Palau, Alberto Motesis y otros más en el extranjero. Pero a partir de los años 90 empezó a surgir una idea llamándose profetas las personas, y que recibían revelaciones particulares, especiales solamente para ellos. Y esta ola empezó a crecer, y ya no solo después eran profetas, ahora apóstoles. Y no sé en qué va a parar esto, hermanos, porque ahora hay patriarcas, y están surgiendo algunos que se dicen ser arcángeles que traen el mensaje de Dios para la iglesia.
esta idea, y esto nos advertía el apóstol Pedro, entendiendo esto, que ninguna profecía, ¿sí?, de las Escrituras es de interpretación privada. No es tuya ni mía, sino que el Espíritu de Dios habló, ¿sí?, a los hombres, inspirándolos el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, a lo largo de la historia, vemos una enseñanza bíblica de muchos años a la cual la iglesia presbiteriana, a la cual pertenecemos, y a la iglesia reformada, nosotros nos apegamos. No se dejen engañar con personajes egocéntricos que solo piensan que a ellos les es revelada cosas especiales, astrales, sobrenaturales. Tenemos la revelación profética más segura, escrita, la revelación especial, escrita, que es la palabra de Dios. Y esta es la que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, y que no se aparte de nosotros. Vamos a orar, hermanos.